Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa, Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros, después de muchos años, desde la última entrevista, al profesor Santiago Niño Becerra. Buenos días, Santiago, y muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por concedernos esta entrevista, todo un privilegio. Hoy vamos a hablar en Economía Directa pues de los temas que más interesan a Santiago, desde luego toda una estrella mediática que ha escrito largo y tendido tanto sobre cuestiones geopolíticas europeas, mundiales, como sobre la crisis financiera, sobre los riesgos de la economía global, sobre los problemas de la economía española. Sobre todo ello vamos a hablar hoy. Santiago, a mí en primer lugar hemos visto la economía española pasó una tremenda crisis económica que con pequeños altos y bajos, épocas de más y menos, de más o menos declive, pues duró pues 7 años prácticamente hasta finales de 2013. Y desde entonces hemos visto cómo los indicadores económicos, entre ellos el que más preocupa a la gente a pie, que es el empleo, se han ido recuperando y ya están a punto de cumplirse 4 años de esa recuperación. A mí me gustaría, ¿a qué piensa usted que se debe esta recuperación que ya es prolongada? Y si estos factores usted cree que son realmente significan que se han corregido los problemas que nos llevaron a esa tremenda crisis que sufrimos los años anteriores. Adelante. Bueno, a ver, de entrada, lo que me gustaría comentar es que yo creo que hemos llegado a un punto en el que no sé si es posverdad o no sé qué es, pero estamos confundiendo términos. Es decir, estamos diciendo la economía española, me da igual, o francesa, pero la economía española se está recuperando porque el PIB está aumentando. Vale. Pero nos estamos olvidando de que la tasa de pobreza está situada en el 25%. Y que prácticamente no ha bajado nada. Nos estamos olvidando de que hay 3,3 millones de personas ocupadas que están cobrando por debajo del salario mínimo porque no están trabajando la jornada de 40 horas a la semana que querrían trabajar. Nos estamos olvidando de que gran parte de esta recuperación se ha debido o ha sido debida a lo que el mismo señor de Guindos, y me parece que el concepto es correcto. La economía española ha tenido unos vientos de cola, que es un precio del petróleo reventadamente bajo, unos tipos de interés reales negativos, un euro baratísimo, un turismo, 5 millones de turistas que han venido a España huyendo de la inestabilidad política del Magreb y de Turquía. Es decir, yo creo una tasa de paro juvenil que no baja del 35%. Es decir, yo creo que hemos puesto el foco solamente en el PIB para decir que se ha producido esta recuperación. Es decir, podríamos decir que la recuperación económica es solo para algunos, pero no para todos. Bueno, que es para algunos, pero es que además, o sea, hemos pervertido el sistema. Por ejemplo, el empleo está mejorando, el empleo está aumentando, sí, pero de cada 10 contratos que se hacen, 9 son temporales. Entonces, es como si hubiéramos redefinido algunos apartados del diccionario de la Real Academia Española. Es decir, es como si estuviéramos poniendo, lo que decía antes, el foco solamente en una cosa y nos estuviéramos olvidando de todo lo demás. Y respecto a... ¿Y por qué cree que esta recuperación se ha planteado de esta manera? ¿Qué es lo que se ha hecho mal para que esta recuperación económica sea tan deficiente para tanta gente? Es que yo creo que no se ha hecho nada mal y parece un contrasentido. Es que yo lo que creo es que no se podría haber hecho de otra manera. Me explico. Se estima que este año la Seguridad Social española va a cerrar con un déficit de 17.000 millones de euros, de los cuales 15.000 son estructurales. O sea, es que es imposible darle la vuelta a esto. O sea, la única forma de darle la vuelta a esto es o bien aumentando los ingresos vía impositiva lo que haga falta, y de hecho los impuestos los paga el trabajo, básicamente,
o bien recortando pensiones. No, no hay otra vía. El empleo, por ejemplo, para dar la vuelta al empleo en España y que hubiera más contratos indefinidos y menos subempleo, etcétera, etcétera, el modelo productivo tendría que ser otro. España tiene una serie de actividades que son puramente estacionales y que además se pagan mal. Por otra parte, habría que aumentar el valor añadido de lo que España fabrica. España, parte de la competitividad que ha ganado, habría que poner comillas a ganado, pero bueno, parte de la competitividad que ha ganado para exportar, y las exportaciones españolas han crecido y mucho, se debe a la baratura del factor trabajo. Es decir, yo creo, y esto aún es más dramático, que no es que se haya hecho nada mal, es que no se podía hacer de otra manera. Y esto realmente es lo que es. Pero Lo que es esto es una posición bastante fatalista, es decir, que sí, todo esto que nos dicen pues algunas formaciones políticas o algunos economistas de que las cosas pueden cambiar, que si realmente se hicieran de otra manera la economía española podría cambiar, usted no tiene, por lo que veo, pues casi ninguna confianza en que esto pudiera ser así, se hicieran como se hicieran las cosas. Yo personalmente creo que no. Es decir, por ejemplo, el sector turismo. Prácticamente el sector turismo, de una forma o de otra, está generando prácticamente el 15% del PIB de España. Lo cual en principio no es ni bueno ni malo. Esto no lo critico. ¿El problema cuál es? El problema es la enorme dependencia que tenemos de un cierto tipo de turismo. Los ingresos medido en euros reales, en euros constantes, el ingreso medio por turista y día en España, hoy lo tenemos prácticamente al nivel del año 2003. Es decir, sí que es verdad que cada vez están viniendo más turistas, pero el gasto medio por turista y día no está aumentando prácticamente, en términos reales, cuidado, ¿eh? Lo cual aquí nos plantea un problema tremendo. El sector del automóvil. En España hay 18 plantas de ensamblaje de automóvil, pero no hay ni un solo centro de decisión en España. Mañana, por ejemplo, Volkswagen decide cerrar la planta de SEAT en Martorell, y esto es una catástrofe ¿No? para la economía española. Y claro, y el valor añadido de la industria de la automoción no está en España, está en Alemania. Exactamente. Entonces, como este ejemplo, tenemos en España la tira, y este es el gran problema. Entonces, ¿cómo se le da la vuelta a esto? Para eso hace falta muchísimos años. Evidentemente, lo primero hace falta voluntad, ¿eh? Esto es lo primero. Pero hace falta muchísimos años y, en segundo lugar, hace falta muchísimo capital. España, por ejemplo, tiene una de las tasas de I+D más bajas de Europa. Y de esto hace tiempo que se está hablando, que se está comentando esto. Bueno, entonces, claro, yo en este aspecto, sinceramente, lo veo muy mal, lo veo muy negativo. Por ejemplo, perdone, un ejemplo que es muy Claro que sí. concreto, de Cataluña. La comarca de España, de Cataluña, donde la tasa de fracaso escolar es más alta, es el Valle de Arán, una de las regiones que tiene la renta per cápita más alta. Entonces, claro, cuando te encuentras, ¿por qué pasa esto? Porque los jóvenes prefieren irse a trabajar en el turismo que seguir estudiando o formándose. Esto es terrible. Cuando esto pasa en un país, me da igual que sea Cataluña o que sea donde sea, esto es terrible, es horroroso esto. ¿Cómo se le da la vuelta a esto? Yo soy muy pesimista, la verdad, mucho. Ah, hablemos un poco de Europa. ¿Cómo ve el futuro de la Unión Europea en estos momentos? Vemos que sí, que tenemos continuamente van saliendo problemas. El Banco Central Europeo, con la política monetaria, ha conseguido estabilizar la situación momentáneamente, pero está claro que tarde o temprano, o al menos esa es la opinión de mucha gente entre la que me cuento, pues volverán a resurgir estos problemas porque no se han solucionado, solo se han aplazado. ¿Cómo ve el futuro de la Unión Europea? Adelante. Mire, yo a un nivel económico, la Unión Europea la veo, bueno, pues en un stand-by, totalmente en un stand-by. Es decir, el Banco Central Europeo ha estado inyectando anfetaminas en el sistema, estos 60.000 millones que de una forma u otra, comprando deuda pública, privada, etcétera, etcétera, ha estado inyectando con unos tipos de interés pues, reales negativos. Bueno, y la economía europea ha estado alimentándose
esta historia. Hoy en día prácticamente la totalidad de la deuda que España emite la compra el Banco Central Europeo. España tiene un problema gordísimo a partir del 1 de enero con este tema. Pero bueno, hablando a nivel de Europa, entonces, claro, esta situación es insostenible. A esto añada otro tema, y es el estado de la banca europea. En Europa se han hecho 4 test de estrés de la banca y siguen existiendo problemas. Bueno, usted conoce mejor que yo las historias de miedo que corren por Internet de bancos que la mitad de sus activos pues están ultravalorados contablemente con relación al valor de mercado. Esto un día u otro se va a tener que solucionar. Es decir, hoy Europa tiene 2 megaproblemas a nivel económico. Por un lado, la deuda, claro, y lo que de ahí cuelga, qué parte de la deuda de verdad es pagable y qué parte de la deuda es impagable. Y en segundo lugar, tiene también el problema de el estado de los balances de la banca. Que esto es un tema que de una forma consciente se ha ido aplazando, porque meterse ahí, evidentemente, eso es, bueno, es una camisa de 11 varas, ¿no? Entonces, esto se va a tener que abordar un día u otro. Y respecto al, usted ha escrito sobre la Europa de las regiones, coméntenos un poquito más este concepto. ¿A qué se refiere cuando habla de esta Europa? Mire, el concepto de Estado que tenemos actualmente nace en el siglo XIV, en Francia. Lo inventa un señor llamado Felipe IV el Hermoso, y lo inventa por una razón muy simple, pues para quitarse de encima a la Iglesia. La Iglesia estaba interviniendo en todo y por todo, y este señor, bueno, pues dice no, el Estado tiene que ser algo pues lo más desconectado de la Iglesia posible, y sobre todo que la Iglesia no intervenga. Entonces, bueno, este concepto de Estado que tenemos ahora nace en Francia en el siglo XIV. Bien, evidentemente con los años ha ido evolucionando. El concepto de Estado ha estado de una forma o de otra siempre vinculado a una serie de conceptos, al concepto de frontera, al concepto de economía, al concepto de empleo, al concepto de ocupación, al concepto de presupuesto, al concepto de ingresos fiscales, de gasto, etcétera, etcétera. Es decir, que un Estado era una unidad, y una unidad con la gente, con su gente. Es decir, cuando se decía Francia prospera, Alemania prospera, quiere decir que Alemania en su conjunto prosperaba porque todos los alemanes prosperaban o estaban en esa línea, porque era necesario que prosperasen y porque, bueno, se daban las herramientas necesarias para que ese conjunto de alemanes prosperase. Hoy esto no es así. O sea, hoy, por un lado, los estados tienen un desequilibrio. Ya sé que hay estados que tienen superávit, pero la inmensa mayoría de los estados tienen un desequilibrio entre ingresos fiscales y gastos fiscales, gasto público. Es decir, tiene un desequilibrio. Metamos las pensiones o no, me da igual. Esto por un lado. En segundo lugar, en un mundo post-global en el que estamos, el concepto de frontera ha saltado por los aires, lo cual eso es muy bueno por un lado, pero por otro lado es muy malo porque los problemas también viajan sin que nada los pare. Y luego, en tercer lugar, de una forma clara, se está viendo que hay unas zonas en Europa, en los países que sí, y otras zonas pues que no. Por ejemplo, la economía alemana. La economía alemana está sostenida básicamente por 4 estados. En Bélgica, pues Flandes sí, y Valonia está en una caída paulatina, ¿no? Entonces, yo lo que creo, lo que pienso es que vamos hacia un eje de regiones, una red de clústeres, llámelo como quiera, en la que los estados formalmente pueden seguir existiendo, evidentemente, pero cada vez van a ir a menos, y estas áreas, estas zonas, cada vez van a tener una mucho mayor importancia. Y no hablo de política, me refiero puramente de economía. Italia yo creo que puede que sea el ejemplo más claro de lo que sea en Europa, ¿no? O sea, usted traza una línea de Adriático a Tirreno al sur de la región de Emilia-Romana, y el norte es una película y el sur es otra que no tiene nada que ver. Con lo cual, claro, estos desequilibrios se van a ver trasladados al concepto de Estado que conocemos. Entonces,
bajo mi punto de vista, lo que se está dando ahora ya, bueno, de esto prácticamente empezó ya a finales de los 90, es una traslación de la Europa de los estados a la Europa de las regiones o a la Europa de los clústeres. Y hablemos un poco de economía mundial. Tenemos un nuevo presidente en Estados Unidos. Desde luego ha habido muchos menos cambios de los que pensaba mucha gente y seguimos con un mundo que está cambiando cada vez más, unas economías que están ascendiendo rapidísimamente. Ya hace poco salió la noticia de que China ha superado a Estados Unidos en su tamaño en paridad de poder adquisitivo. La economía india cada vez es más importante. Vamos, de hecho, India ahora mismo, si no me equivoco, incluso ha superado ya en población a China o está a punto de hacerlo. Y también tenemos como muchas, o sea, estamos en un mundo que cada vez es menos unipolar. Este mundo que surgió después de la caída del mundo de Berlín está acabando rápidamente y ahora está alumbrando un mundo nuevo que a mí me gustaría que usted nos dijera cómo lo ve este mundo que está comenzando. Yo, de alguna forma, pienso que a nivel mundial también se está dando lo que se está dando en Europa. Por ejemplo, usted hablaba de la India. A ver, prácticamente el 20% del PIB indio está generado por el 1% de la población. Entonces, claro, perdón, y en unas zonas concretas. Entonces, claro, en Estados Unidos tenemos la costa este, tenemos la mitad de la costa, perdón, tenemos la costa oeste, tenemos la mitad de la costa este, 4 puertos del Atlántico Sur, del sur de Estados Unidos al Atlántico, y ahí tenemos la mayoría del PIB de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos hacia una situación en la que, en China, por ejemplo, perdón, en China casi todo el crecimiento está condensado en una franja de 500 kilómetros que bordea la costa. Hay zonas de China que están prácticamente viviendo en el siglo XIX. Es decir, estos desequilibrios en los países y a nivel mundial también, evidentemente, yo creo que van a ir a más. Es decir, y a la vez, perdón, y a la vez se está dando una situación en la que compañías gigantescas, enormes corporaciones, cada vez tienen un mayor peso en esta economía mundial. Hoy ya tenemos compañías de estas que están presentes en 110, 115, 120 países, auténticos monstruos a nivel industrial, etcétera, etcétera. Entonces claro, es decir, el mundo evidentemente está cambiando, o sea, es decir, está cambiando y más va a cambiar. Yo pienso que vamos hacia este concepto de red, de clúster, de zona, va a más. Los estados pienso que van a menos. Los políticos, y el color aquí me da exactamente lo mismo, los políticos van a menos claramente y los técnicos van a más. Las decisiones cada vez se van a tomar de una forma más racional, más pensada. Eh, en fin, estas decisiones tomadas a bote pronto creo que van a tener un menor peso, con lo cual, claro, yo me atrevo a decir que el mundo que podemos ver dentro de 10 años o de 15 años es bastante distinto al que hemos visto hace 15, bastante, bastante. El futuro de la globalización, ¿cómo lo ves? Se habló mucho de que la elección del presidente Trump significaba una vuelta atrás en la globalización. Se habló también de que el Brexit también podía significar una vuelta atrás en la globalización, pero desde luego eso, según va pasando el tiempo, se ve que no está ni mucho menos claro. No, a ver, es que lo que yo pienso que sí está sucediendo y cada vez va a ir a más, es un cambio en el tipo de globalización. Por ejemplo, la obtención de capital. La obtención de capital cada vez va a ser más internacional, más global. En fin, los sistemas de financiación van a ser totalmente planetarios. O sea, ahí eso es imparable cada vez a más, a más, a más. Ahora, la fabricación, por ejemplo, la fabricación perfectamente puede ser más local.
a través de la producción aditiva, de los sistemas de producción aditiva. Usted puede montar una fábrica que antes estaba en China o que estaba en la India, se puede montar en el medio de una ciudad, en una estación de metro abandonada. Y de hecho ya se están haciendo experimentos en este aspecto. En ese aspecto sí, en ese aspecto ciertas producciones cada vez podrán ser más localizables al lado de centros de consumo, en unidades menores. Ahora, que la globalización se acaba, no, en absoluto que va. La globalización yo pienso que es al revés, que cada vez va más, pero de otro tipo. Hablemos ahora un poco ya en estos minutos finales de retos del futuro. Tenemos el enorme problema medioambiental que se está planteando con el cambio climático, los acuerdos de París que parece ser que van a quedar un poco en papel mojado, que tampoco va a ir mucho más allá, aunque sí se están haciendo cosas, pero los ecologistas se están hartando de denunciar que es totalmente insuficiente. Y luego tenemos el problema de las materias primas también, entre ellos el del petróleo, con un petróleo convencional que ha tocado ya techo y una explotación cada vez mayor de petróleos no convencionales para sustituir a este. Y tenemos también pues el mundo de las renovables, del que mucha gente dice que puede sustituir totalmente a las energías convencionales y otros dicen que eso será imposible. ¿Cómo ve todos estos retos del futuro y cómo cree que se están abordando desde una perspectiva global? Mire, yo con respecto al tema del medio ambiente, yo personalmente creo que si esto no se ha solucionado ya o no se está en vías claras de solución es porque no se ha querido. Me explico. Cuando usted ve, por ejemplo, una chimenea que no hace más que salir un marraco negro asqueroso por la boca de la chimenea, eso en el fondo lo que está diciendo es que el proceso productivo de aquella fábrica es totalmente ineficiente. Es decir, el humo o gran parte del humo o de los residuos que se producen, del tipo que sea de residuos, es porque los sistemas productivos no son eficientes. Es decir, un sistema productivo eficiente al 100% no produciría residuos, con lo cual no se contaminaría, con lo cual no se produciría una degradación ambiental. Lo que pasa es que un sistema, eso es una teoría, claro, un sistema productivo no puede ser eficiente al 100%, pero los sistemas productivos no son más eficientes, pienso yo, porque eso implicaría un mayor uso de tecnología que a la vez de reducir la contaminación, también reduciría factor trabajo. Es lo que comentábamos antes. Usted puede poner una fábrica, desmenuzar una fábrica que ahora está en China, la puede desmenuzar en unidades pequeñas, llevarlas, diseminarlas por los centros de consumo y a través de la producción aditiva producir eso con una contaminación prácticamente cero. Lo que pasa es que a la vez, toda esa mano de obra que estaba en esa fábrica desaparece. Es decir, yo pienso, igual estoy totalmente equivocado, pero yo pienso que la gran parte, no diré toda, pero gran parte del problema ambiental es solucionable, pero la solución lleva aparejadas o lleva adosadas consecuencias no deseables. El tema de la energía. Mire, el petróleo parece ser, no sé por qué, pero el petróleo parece ser que lo hemos asimilado solamente a dos cosas, a combustible y por otra parte a productor de energía. Pero a la vez el petróleo es fuente de 30.000 materias primas que se utilizan en la industria. Pienso en plásticos, pienso en medicamentos, pienso en lubricantes, pienso en Textiles, sí, por ejemplo. textiles, es decir, 30.000, de los cuales no hay hoy por hoy sustituto a un precio más barato. Yo creo que a un nivel energético está claro, o de combustible, perdón, empecemos por el combustible. El petróleo como combustible tiene los años contados, esto está clarísimo, o sea, esto es obvio. En segundo lugar, en primer lugar, porque la necesidad de desplazamiento yo creo que se va a reducir. Pero es que, en segundo lugar, como productor de energía, aquí muy cerca, en Francia, se está probando un reactor de fusión vamos,
el día que eso funcione, porque seguro que va a funcionar, vamos a tener energía prácticamente regalada y de forma prácticamente inagotable. Con lo cual, eso nos va a resolver, por ejemplo, el problema del agua. El problema que tenemos con el agua es que potabilizar agua del mar es carísimo en términos energéticos. Es decir, yo creo que el problema de la energía se va a solucionar seguro, sin recurrir, cuidado, sin recurrir al petróleo no convencional o recurriendo a él durante muy poco tiempo, porque eso también da lugar a otros problemas. Entonces, claro, otras materias primas, pienso en cobre, pienso en otros minerales. Claro, a medida que la productividad vaya mejorando por el uso de tecnologías cada vez más eficientes, su consumo irá reduciéndose, lo cual podemos decir, oh, qué bien, qué bien. Sí, pero por ejemplo, en países como Chile es muy malo, porque ellos lo que viven es de vender mucho cobre. Es decir, que todo tiene o sea, el futuro yo lo veo muy bien, muy desigual, la desigualdad yo creo que va a ir a más. A mí la tecnología nos va a resolver problemas. Sí, le estamos perdiendo ahora, Santiago. Sí, sí, Ahora le ahora oímos. Sí, sí, adelante. sí. Sí, acá, sí. No, lo que decía es que yo veo un futuro en el que la tecnología va a resolver muchísimos problemas, realmente muchísimos, pero que la desigualdad claramente va a ir a más. El capital, la renta, cada vez va a estar más concentrado en menos manos, con lo cual, evidentemente, la renta básica va a tener que ser absolutamente imprescindible. Es decir, que un futuro, digamos, que tienda más a la postura socialista, como se soñaba hace 100 años, usted no lo ve, ni No, ve en que los absoluto. movimientos sociales sean capaces de llevar el mundo hacia eso, sino que realmente el poder, quienes manejan de verdad los hilos del poder, tienen mucha más fuerza. Es lo que viene a decirnos bueno, que supongo que lo podemos calificar de mensaje pesimista que nos ha lanzado. Bueno, a ver, es que una de las razones por las cuales no podemos llegar a aquel socialismo utópico del siglo XIX es porque, a ver, aquellos señores que diseñaron aquellas maravillosas escritos, un Proudhon, un Fourier, etcétera, etcétera, no conocían la tecnología que tenemos hoy. Es decir, en el momento en que para generar Producto Interior Bruto hacen falta 0 personas, hoy esto ya es posible. Claro, evidentemente aquí tenemos un problema. Tenemos un problema, ¿por qué? Porque hasta hace unos años al menos, para generar PIB hacía falta factor trabajo y el factor trabajo lo aportaban las personas. Si resulta que ese factor trabajo cada vez es menos necesario, son necesarias menos personas, con lo cual una forma de obtención de renta desaparece. Mm, eh, Pesimista, ¿usted lo quiere llamar pesimista? Bueno, mire, pensemos en lo que pasó a principios del siglo XIX, finales del XVIII, cuando una gran cantidad de artesanos tuvieron que ir hacia los nacientes centros fabriles a convertirse en proletariado, igual que muchos campesinos. Claro, estos cambios es que yo pienso que son inevitables. La gran diferencia es que había unas expectativas entonces que ahora no las hay. Y aquí, evidentemente, esto es muy difícil de resolver. Pues no le vamos a robar más tiempo. Santiago, muchísimas gracias por A concedernos ustedes. esta entrevista, por concedernos este tiempo suyo. Muy Todo bien. un privilegio haberle Gracias, entrevistado. gracias. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que nos escucha, a la compañera Marta Luengo, al compañero Juan Martínez y sin más nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org y otra vez muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo día.